Los edificios no son otra cosa que salones que habilitamos para adorar a Dios, pero en realidad Dios no habita aquí. Y digo que Dios no habita aquí porque Dios no habita en templos construidos por manos de hombres, dice la Biblia. Dios habita en todo lugar. Él lo llena, dice la Biblia, todo en todo, ¿verdad? Así que donde quiera que esté el pueblo de Dios congregado en esta mañana, allí está Dios con ellos. Y damos gracias al Señor. Bueno, todavía, ¿ya lo puse? Ok. No importa. Entonces, quería en esta mañana, bueno, pues saludarles. Saludamos a todos los que ya están de regreso después de las vacaciones. Así que ya la gente empieza a regresar. Yo digo que lo que es agosto y diciembre, enero, decía alguien que conozco, dice, cuando llegue agosto y diciembre, pastor, váyase antes de que le lleguen, y es porque todo el mundo agarra sus vacaciones y sale. Ya van regresando los hermanos, gloria al Señor, y qué bueno que pudieron descansar y salir los que pudieron hacerlo, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida. Saludamos también a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Es una bendición tenerle entre nosotros. No vamos a pedir nombres por no hacer excepción de personas. Creo que ya los conozco algunos de ellos, Así que son bienvenidos todos a la casa del Señor en esta mañana. Bien, sin más demora, quiero invitarles a que vayamos a 1 Corintios, que es el libro que estamos predicando el domingo en la mañana. 1 Corintios, capítulo número 1. 1 Corintios, capítulo número 1. 1 Corintios, capítulo número 1. Y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 5 del capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 5 del capítulo número 2. Y digan amén cuando lo tengan para tener la lectura. Queremos que estén orando de manera especial por el punto número 10 que viene ahí en su boletín. Brando Gabriel Lanusa, un bebé de 10 meses que está con neumonía, ingresado al hospital, en un hospital en Nicaragua, es el hijo de nuestro hermano Ludwig. Y así que por favor sostengámoslos allí en nuestras oraciones. Bien, ya todos están en 1 Corintios 1, 18. Amén. Leemos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿y esto es a quién? A nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese
en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vayamos al Padre en oración. Buen Dios que estás en los cielos, por la fe en nuestro corazón a través de Cristo Jesús, te damos gracias por esta tu palabra, la Biblia, y te imploramos con toda humildad, Señor, que tu Espíritu Santo nos asista para la exposición de este mensaje, de tal manera que el poder de esta tu palabra penetre en nuestra vida y remueva de nosotros todo lo que necesite ser removido, para que podamos ser hallados fieles, aceptables y agradables delante de tus ojos. Te lo imploramos en Jesucristo, porque es nuestro deseo, Señor, ser un pueblo que te busca, ser un pueblo que te obedece, ser un pueblo que se deja moldear por ti para ser usado por ti. En Jesucristo oramos, Señor, rogándote estas cosas. Amén. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor de Génesis a Apocalipsis con mucha facilidad, se nos hace ver que el hombre ha recibido de Adán una naturaleza que es pecaminosa y que es de continuo al mal, dice la Biblia. De hecho, el mismo salmista dice: en maldad he sido engendrado, y en maldad, en pecado, me concibió mi madre, en el Salmo 51, versículo número 5. Por otro lado, el mismo apóstol Pablo, cuando predica en sus epístolas, enseña que el mal que él no quiere hacer, resulta ser que es lo que se encuentra haciendo muchas veces, y que el bien que debe hacer es lo que no hace. O sea que si un creyente, si alguien que ama a Jesucristo, que teme a Jesucristo, no pone esfuerzo en su vida personal para honrar a Jesucristo y cumplir las exigencias y mandamientos que Dios nos da en su palabra, ciertamente va a ser hallado practicando ¿qué cosa? El pecado. El pecado. El cristiano es alguien que debe tomarse en serio la fe. Y muchas personas incluso tratan de justificar: bueno, cometí este pecado, quería el otro, porque el diablo me tentó y caí. Mire, es posible que el diablo te haya tentado, él es tentador y él siempre va a buscar tentarte, pero la responsabilidad de caer no es del diablo. Quien tuvo la culpa de haber caído fuiste tú. Porque tentación no es pecado, tentación es una incitación al pecado. El pecado llega a la consumación cuando usted cede, movido por sus propias pasiones y por su propia naturaleza carnal, ante la tentación. Y quizás usted se diga: pastor, ¿quién puede estar entonces andando 100% en santidad ante los ojos de Dios? Siendo que todos somos imperfectos, vamos a pecar. Mire, es cierto. Todos de alguna manera u otra vamos a cometer deslices y vamos a pecar. Pero no es lo mismo pecar por omisión, o sea, pecar porque sin darme cuenta caí, a pecar conscientemente. El auténtico hijo de Dios debe buscar siempre agradar a su Señor y luchar contra el pecado, contra el mundo, contra el diablo y contra la carne, a fin de ser hallado aceptable ante los ojos de aquel que fue el Señor, Salvador de su vida, de aquel que pagó con sangre el precio de nuestro rescate, de nuestra salvación, porque esto es agradable ante los ojos del Señor. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y dice también que los que son nacidos de nuevo no practican el pecado. ¿A qué se refiere? A que no se dedican a pecar, sino que se dedican ¿a qué? A andar en justicia y santidad ante los ojos del Señor.
¿Que podemos equivocarnos? Sí, es cierto. Pero que podemos enmendar nuestros errores también es cierto. Pero es importante que tomemos en consideración que todo pecado y todo error siempre se va a enmendar y se va a poder enfrentar cuando nosotros andamos por fe y cuando nosotros nos abandonamos en manos de Dios y dejamos que el poder del Espíritu Santo haga en nuestra vida todo lo que Él ha prometido hacer. Y entonces vamos a ser hallados fieles. Pero cuando nosotros como creyentes damos riendas sueltas a la carne, cuando damos rienda suelta al yo, cuando damos rienda suelta a nuestras actitudes, sin dejarnos guiar por el Espíritu y sin tener en consideración el mensaje de Dios en su palabra, van a empezar a ocurrir en nuestra vida las mismas cosas que ocurrieron en la iglesia de Corinto. ¿A qué cosas nos referimos? Nos referimos a toda una serie de malas actitudes que estos creyentes habían desarrollado en su vida debido a su desenfoque de la palabra de Dios, del mensaje de la cruz, debido a su desenfoque de la persona de Cristo. Entonces, ¿está usted diciendo, pastor, que los creyentes de la iglesia de Corintios se habían desenfocado? Exactamente, eso era lo que había ocurrido. Ellos no estaban andando, ellos, fíjense, habían experimentado a Cristo, pero no estaban andando a la manera de Jesucristo. Estaban andando a su propia manera. Ejemplo de ellos es la división y partidismo que existía dentro de esta iglesia. Si usted lee en el verso 12 del capítulo 1, se encuentra con que estos creyentes decían, cada uno de vosotros dice, algunos decían, yo soy de Pablo. ¿A qué se está refiriendo? A que muchos estaban diciendo, pues yo soy seguidor del apóstol Pablo, yo soy seguidor de sus enseñanzas porque Pablo sí, esto, aquello, lo otro. Es muy probablemente lo que estaba ocurriendo allí. Otro grupo de personas quizás estaba pensando que Pablo ni Pablo, si ese fue perseguidor de la iglesia. E incluso cuando usted lee el resto de las cartas se puede dar cuenta que muchos hasta dudaban del apostolado de Pablo. Y probablemente algunos decían, no, Pablo no es verdadero apóstol, yo soy seguidor de Apolos, porque Apolos es hombre elocuente, hombre erudito, ese sí sabe hablar, ese no es tan extremista como Pablo. Imagino, ¿no?, la escena. Otros andaban diciendo, pues yo ni de Pablo ni de Apolos, porque el primero no fue apóstol, el segundo tampoco, y Cefas o Pedro fue uno de los que estuvo allí cara a cara con el Señor. En fin, que usted se da cuenta que había partidismos. La gente se estaban identificando con hombres. Y había un cuarto grupo que decía, y yo soy de Cristo. Pero en esta actitud de decir yo soy de Cristo, no es que estaban siguiendo a Cristo tampoco, sino que estaban adoptando la misma actitud que los demás. Yo no soy ni de Pablo, ni de Apolo, ni del otro. Yo no me sujeto a hombre alguno, yo soy de Cristo. Y estaban disfrazando su mala actitud bajo el título de soy seguidor de Jesucristo. No los diferenciaba en nada. Entonces, vemos que hay personas que pueden decir, amo a Jesucristo, y sin embargo, desenfocarse de la persona de Cristo. Ellos estaban enfocados en hombres. ¿Qué veían en ellos? Miren, un líder siempre es alguien sobre el cual todas las vistas se ponen. Y si nosotros no desarrollamos un carácter firme de, por sobre todas las cosas, seguir a Jesucristo, vamos a terminar ser hallados siguiendo a hombres. Y cuando nosotros en nuestra carne nos desenfocamos de la persona de Cristo, podemos caer en el mismo pecado de la iglesia de Corinto, tomar partidismo por un líder o por el otro, por un grupo o por otro. ¿Y qué consecuencias trae el partidismo dentro de la fe y de la iglesia? Bueno, pues trae muchas. Y ninguna de ellas
redunda en la gloria de Dios. Ninguna de ellas trae bendición. Ninguna de ellas trae edificación. Voy a explicar por qué. Porque el partidismo normalmente hace que exaltemos a una persona por encima de lo que debe de ser exaltada, y esta exaltación de esta persona trae como resultado implícito el desprecio y rechazo de la otra. Cuando la gente decía, yo soy de Pablo, estaban exaltando a Pablo, pero estaban rechazando al resto. Hace que nuestros ojos se empiecen a fijar en las cosas que son terrenales y humanas, y no en aquellas que responden al propósito de Dios. Cuando usted compara a estos tres personajes del verso 12, se puede dar cuenta que Pablo era un erudito judío, pero en otra de sus epístolas él dice, yo soy torpe en la palabra. Quiere decir que probablemente fue alguien que sí tenía mucho conocimiento, pero que a la hora de hablar era muy recio, muy directo, muy tosco, como en su propia palabra hablo. Sin embargo, de Apolo se dice elocuente en palabra. Probablemente haya tenido una cultura helénica, o sea, una cultura grecorromana, que los grecorromanos eran especialistas en oratoria. ¿Qué es la oratoria? El arte de hablar correctamente y de desarrollar exposiciones. Y probablemente Apolo tenía oratoria, de tal manera que cuando hablaba todo el mundo se quedaba asombrado. El pobre Pedro, bueno, pues todos sabemos su historia, es un pescador usado por Dios, pero probablemente no dejó de ser tosco en su palabra, o sea, rudimentario. No usó el nivel que tenía Pablo, no tenía el nivel que tenía el otro. Pero probablemente algunos se estaban fijando quizás en su espiritualidad y sencillez. Y es que hay una realidad en la viña del Señor, mis amados hermanos. Ninguno de estos factores humanos son el centro de la voluntad de Dios. Dios en su gracia puede servirse de cualquiera de sus siervos, sea cual sea su educación humana y terrenal. Cuando Dios quiere tomar a alguien para usar a alguien, Dios lo va a hacer y se va a glorificar a través de alguien. Somos los seres humanos quienes en la toma de partidismo y mirando en lo exterior, llegamos al punto también de juzgar a las personas por cómo habla, cómo se expresa o qué nivel tiene. Y empezamos a decir, este es muy académico, el otro más o menos. Este pastor predica muy bien, aquel, el pobre, es mejor que se encargue de hacer la limpieza. Y terminamos con estas actitudes juzgando. ¿Cierto o falso? Entonces, ¿debe un creyente juzgar a su hermano? Oiga, no. Eso es condenado por el Señor. Ahora, ¿debe un creyente andar juzgando? No estoy hablando de la predicación, sino el cómo un predicador X predica. Tampoco. Porque en ninguna parte de la Biblia se dice, por ejemplo, que más de 2,000 personas aceptaron a Cristo con Pablo en una sola noche, o más de 2,000 aceptaron a Cristo con Apolo y toda su erudición. Sin embargo, con Pedro y toda su sencillez, 2,000, sin contar mujeres y niños. O sea que a los 2,000 póngale sus mujeres y póngale sus niños. Y los judíos no es como la sociedad actual de planificación familiar de uno o dos muchachos. No, aquello era crecer, multiplicar, poblar la tierra y en Chitla, algo de los países de nosotros, en abundancia. O sea que métale número. Sí. Entonces, la actitud de juzgar
a un llamado por cómo expresa el mensaje, nos lleva, no digo que es una actitud de desenfoque creyente, porque en el fondo no hemos comprendido la esencia del por qué esta persona o aquella o la otra predica el evangelio. Predica porque Dios lo ha llamado. Entonces, si tú te atreves a juzgar, ¿a quién estás juzgando? A quien ha llamado a esta persona. Si tú desprecias tomando partidismo, de alguna manera estás despreciando a Dios. ¿Qué pasó cuando la gente empezó a despreciar a Moisés? ¿Qué pasó cuando le dijo a Samuel, constitúyenos un rey como las demás naciones? A Samuel se molestó. Y Dios le dijo, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Vuelvo y repito, no estoy hablando de el mensaje, estoy hablando del transmisor del mensaje. Estos creyentes estaban tomando partidismos y están implícitas estas actitudes humanas, pecaminosas. Por favor, siéntate aquí, please. Gracias. Estamos hablando de estas actitudes humanas que son pecaminosas y que salen a flote en nuestra vida cuando quitamos los ojos de Jesús, cuando quitamos la atención del mensaje de la cruz, del evangelio, de la palabra de Dios. El mundo social de los corintios, en este ambiente existía mucho lo que se conocía como el gnosticismo. Era una secta donde hacía un énfasis muy grande en el conocimiento, en la gnosis. Gnosis significa conocimiento. Pero también estaba influenciado por la cultura helénica. Ya expliqué esto. De manera que muchos judíos que habían sido influenciados por esta cultura se creían superiores a otros por su manera de hablar. Los gentiles o griegos se creían superiores a los judíos, los veían como bárbaros, gente vulgar, por decir de alguna manera, debido a sus costumbres, culturas, etc. Y probablemente factores como estos eran los que habían hecho tomar partido a la gente, pero los estaba alejando de Cristo y del propósito de Cristo y de la voluntad de Cristo. Y Pablo ahora los llama a consejo, los llama a la reflexión. Y estas palabras y este consejo y esta reflexión son también aplicables a nuestra vida. Y empieza en el verso 13 de una manera magistral usando la retórica, o sea que prácticamente podríamos decir, les está dando la misma medicina de ellos, y les empieza a hacer pensar, ustedes dicen yo soy de Pablo, yo de Cefa, etcétera, etcétera, y ¿acaso está dividido Cristo? Como diciendo, ¿crees tú que porque estás al lado de este, de aquel o del otro, estás al lado mío? ¿Quién te dijo eso? Entonces, ¿a quién debemos seguir? A Jesucristo. Si la persona que se para al frente para predicar en la iglesia es llamada por Dios, fue aprobada por la iglesia y tiene buena doctrina y buen testimonio y reúne los requisitos bíblicos, nosotros no somos llamados a identificarnos con esa persona, somos llamados a identificarnos con el mensaje de Dios que puede venir a través de cualquier predicador bíblico con las características bíblicas. Aclaro, porque hay muchos que los predicadores, Dios los bendiga, pero no tienen nada. Y empieza a entrarles en razón. Díganme, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Qué logró Cristo con la crucifixión? Logró el pago de nuestro rescate, la redención. Logró la justificación del hombre. Él consumó la obra de Dios para salvación nuestra. Entonces, con esta frase
fue crucificado Pablo por vosotros. Está queriendo decir, ¿fuiste tú salvo por Pablo? Por la obra de Pablo. Y esto aplica a cualquiera de los otros. Pero Pablo se pone a él mismo, para que nadie diga, mira, voy a poner de ejemplo al otro, no sé, se pone a él. Y luego dice, ¿fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cuál es la respuesta? Ni Pablo te salvó, ni nadie se ocurrirá bautizar, yo te bautizo en el nombre de Pablo. Pues como no fuimos salvos en la persona de Pablo, ni de ningún ser humano, ni fuimos bautizados en nombre de ningún ser humano, sino solo de Jesucristo nuestro Señor, que es el Salvador, entonces nosotros tenemos que tomar partido a favor no de un hombre, sino de Cristo y del mensaje de Cristo. Y por eso, fíjense que Pablo después termina alegrándose. Mira, le doy gracias a Dios que no he bautizado a ninguno de nosotros, para que no digan. Y esto nos da gracia ahora, pero en el fondo es un mensaje triste. Un apóstol alegrándose de que no tuve nada que ver con ustedes, y lo está haciendo por la mala actitud de ellos. Entonces, la mala actitud de ellos, Dios permitió que quedara en la Biblia. Algo que a mí me fascina de la Biblia es que ella no tapa ni encubre los errores de nadie. Usted lee las autobiografías de la gente hoy en día y todo el mundo es bueno. Es como cuando alguien se muere. Usted va al funeral y usted no oye que nadie dice, era un sinvergüenza, adúltero, ladrón. Yo he estado una sola vez en mi vida en un funeral que alguien dijo algo así de alguien. Y la familia terminó diciendo, caballero, ya, esto es demasiado. ¿Verdad que el señor era tremendo, Y la familia, no, está bueno ya, ni un motorio más, a enterrarlo. Y lo enterraron porque todo el que llegaba decía, oye, que sinvergüenza era. Cuando se pararon después de todo lo dijeron, gracias por acompañarnos, fue lo único que dijeron. Pero lo siento que usted va a un funeral y ¿qué dicen? Era, bueno, algo que me fascina de la Biblia, que la Biblia dice, David era conforme al corazón de Dios, pero también hizo esto y esto. No oculta los pecados, no oculta los errores. Y gloria al Señor que no los oculta. ¿Sabe por qué? Porque la solución a esos problemas y errores nos permite descubrir cómo solucionar los nuestros. Y esto nos empieza a mostrar que en la iglesia de Dios no debemos tomar partidos por nadie, sino por Jesucristo. Y que en la iglesia de Dios somos llamados a escuchar el mensaje de Cristo y tomar en consideración el mensaje de Cristo. Y la esencia de la enseñanza no importa cuán erudito o no sea quien lo expone. Siempre hay algo que aprender. Mira, preocúpate cuando tú no aprendes nada. Y generalmente cuando no aprendemos es porque en nuestro corazón hubo una mala actitud para con humildad escuchar al que enseña. Mire, vivimos hoy en día un tiempo en el cual los púlpitos están tan degradados, mis hermanos. Puede ser que haya un hombre muy erudito que predique súper bien, pero porque hable bajito y calmado, la gente dice, no es buen predicador. Y venga alguien que lo único que hace es gritar, gloria a Dios, aleluya. Hoy yo he visto varios. Leemos la palabra de Dios, aleluya, que dice aleluya, en 1 Corintios, aleluya, en el capítulo 1, aleluya, gloria a Dios, versículo del 1 al 5, gloria al Señor, aleluya, y le da ira. Y después ustedes que la predicación es una sarta de gritos, y de frases, y de cosas raras que no dice nada, y usted se encuentra el rebaño después diciendo, qué unción y qué mensaje. Porque la gente anda fijándose en lo exterior, en cómo se hacen las cosas y no en los mensajes. Una vez fui a predicar a una iglesia, una campaña de evangelismo. A mí todo me pasa. Una iglesia bautista allá en Cuba. Y fue una iglesia donde fui misionero. Y fui a la campaña de evangelismo. Y no tenían equipo de audio en la iglesia.
y le pidieron el equipo de audio prestado porque había mucha gente a una iglesia de este tipo. Y junto con el equipo de audio vinieron los operadores del equipo de audio. Estoy hablando de una iglesia que tiene casi 100 años de fundada. Iglesia vieja, y desde que se fundó tienen los mismos bancos. Y estaba la iglesia, hermano, llena de gente así. Miren, mis hermanos, en la última banca, eran bancos de 5 personas y habían como 7 metidos, clásico de nuestros países, ¿eh? Detrás de esa última banca estaba la mesita con el equipo de audio y los operadores que eran miembros de esta iglesia, de este tipo de aleluya, gloria a Dios. No voy a decir nombres, ustedes conocen a los parientes. Y yo recuerdo, hermanos, ya haciendo el llamamiento, aceptar a Cristo, bien, un motivo, todo bien bonito. Y la última banca, la que está frente al audio, un banco de casi 100 años, con 7 personas, se abrió, se rompió y se cayó todo el mundo. En medio del llamamiento, ven, recibe al Señor. Aquí hubo que parar para ir a asistir a aquella gente. Bueno, logramos reanimar todo y seguir con el mensaje. Cuando termino la predicación, que voy a salir, me viene la señora del equipo de audio en puntillita de pie. Hermano, Dios lo bendiga, aleluya, gloria a Dios. Mire, me erizo y todo, mire. Y así. Y dice, ¿qué unción usted tiene? Fíjese que usted nada más llamó a Cristo y se cayeron como 7 con banco y todo. Digo, mire, hermano, el banco estaba podrido. Porque la señora me dice, y eso que no sopló, si usted sopla, aquí me queda así. Y eso que no sopló. Y fíjense en qué cosas se fija la gente. Nadie, si me hubiera dicho, gloria al Señor, que hubo personas. Mira, ese día aceptó al Señor uno que era anciano de distrito de la Organización de los Testigos de Jehová. Aceptó a Cristo ese día. Decir gloria al Señor que alguien así acepta a Cristo. Entonces hay que decir, y no sopló. Porque nos hemos adaptado a fijarnos en lo exterior. Y Dios no quiere eso. Cuando eso pasa, eso es sinónimo de que nos hemos desenfocado. Y eso les está pasando a ellos porque en esencia no habían comprendido del todo quién es el que opera todas las cosas y el poder y el mensaje de la cruz. Verso 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los inconversos. No la entienden. ¿Cuántos inconversos no conocemos que dicen, yo la Biblia, yo no la entiendo? O le hablas del amor de Cristo y no lo entienden. Es locura para él. No entienden que alguien murió por ti. Pero a los que se salvan, a los creyentes, a nosotros, dice la Biblia que la cruz, el mensaje de la cruz es que poder de Dios. ¿Por qué poder de Dios? ¿Por qué? Porque es lo que limpia del pecado, es lo que nos quita la maldad, es lo que nos justifica ante Dios, es lo que nos rescata, nos redime, es lo que nos hace estar en paz con Dios, es lo que nos permite acercarnos a Dios. ¿Se imagina usted cuán grande es el poder de Dios que está actuando ahí? De esta manera que limpia toda la culpa de lo que el pecado generó en nosotros. Y sigue diciendo, y va a citar ahora Isaías 29, 14, cuando dice, pues escrito está, y empieza a declarar dónde radica el poder del cristiano. En la palabra de la cruz. Por eso dice, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento. O sea, no te fijes ni en los sabios ni en los inteligentes, porque Dios los va a destruir. Y lo va a destruir de una manera vergonzosa para ellos. Lo va a destruir a través de un mensaje sencillo, proclamado por gente sencilla. Los griegos, recordemos,
La sociedad corintia se caracterizaba por ser una ciudad muy popular, politeísta. ¿Qué significa esto? Que había muchos dioses paganos, muchas estatuas. Y ellos decían que los cristianos eran ateos porque tenían un solo Dios y no tenían imagen de Dios. No creen en Dios, creen en una cosa rara. Esa era la mentalidad de los romanos y de los griegos. Y ellos para todo tenían un postulado. Por ejemplo, los gnósticos hablaban de la gnosis, hablaban de la partícula que generó el universo, la sabiduría, el logos, el no sé qué, el no sé cuánto, y para todo hablaban una mezcolanza igual a la sociedad de hoy. Y Dios les está diciendo, el evangelio, el mensaje de la cruz no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con anunciar lo que Dios mandó a anunciar. Y ese mensaje queda destruido. Ese entendimiento queda desechado ante el evangelio, porque el evangelio no se recibe por razonamientos humanos, ni la salvación tampoco, sino por fe. El justo por la fe vivirá. Entonces no depende de intelectualismo. Y por eso empieza a decir, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está? ¿Y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No es el que ha sido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que es la sabiduría de Dios, o sea, en el conocimiento de la palabra, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por algo que suena loco. ¿La locura de qué? De la predicación. ¿Cuál era la esencia del mensaje para salvación? Que Cristo vino al mundo, murió, fue sepultado, resucitó, y que en ese sacrificio hay perdón de pecado y vida eterna. No todo el mundo entendía eso. Para muchos era algo absurdo. ¿Sabían ustedes que el famoso manuscrito o espurio de los evangelios gnósticos, el evangelio de Judas, no sé si han oído hablar de ello, se popularizó mucho con la novela esta de Dan Brown del Código Da Vinci, donde exalta a la persona de Judas y pone a Judas como el héroe y no a Cristo, porque según Judas fue el más obediente de los apóstoles, porque Cristo le mandó a entregarlo para poder consumar la obra de Dios. Eso es en esencia lo que dice este evangelio espurio. Y lo interesante de esto es que hay mucha gente creyéndose todo esto, y que Cristo fue marido de María Magdalena, emigraron al sur de Francia, tuvieron un hijo, y hay mucha gente que da por sentado todo esto. Mire, les voy a explicar algo. Todo esto viene de una secta nacida en Antioquía específicamente, llamada los cainitas, que se dedicaron a exaltar como héroes a todos los personajes negativos de la Biblia. Viene de su nombre cainita, de Caín. ¿Por qué? Porque ellos decían que el héroe era Caín, porque sin Caín no hubiera habido un justo ser. No, un Abel, ¿no? Sí, Abel. No hubiera habido un Abel. Sin Caín no hubiera habido después un mandamiento que dijera no matarás, y por ende el mundo fuera un caos. Sin la mentira es esta mezcolanza de que el bien existe gracias al mal, y es razonamiento humano. Y esto estaba en onda en todo este tiempo, y está en onda hoy en día. Mire, le voy a decir algo. Por eso hay muchos tergiversando el mensaje, y mucha predicación hoy se ha vuelto metafísica y gnosticismo. Cuidado, la Biblia es clara. Todo esto será destruido por la sencillez del mensaje de la cruz. ¿Cuánta gente erudita no conocemos en materia de religión que cuando tiene un encuentro
con la sencillez del mensaje de la cruz, caen rendidos a los pies de Cristo. ¿Qué pasó con Agustín de Hipona? Siglo IV. Agustín de Hipona llegó a ser el orador principal del emperador romano, que eso no era un oficio cualquiera. Después se hizo miembro de una secta cristiana llamada arrianismo, que es muy parecido a lo que los testigos de Jehová hoy, que tenían famas de eruditos. Sin embargo, cuando Agustín empieza a leer el Nuevo Testamento y se encuentra con el mensaje de la cruz, descubre que la esencia de la salvación del hombre está en el sacrificio de Cristo y no en el conocimiento humano. Y se arrepiente y se convierte. ¿Cómo inició la Reforma Protestante? ¿Quién era Martín Lutero? Martín Lutero era doctor en teología. No era un pelagato. Era profesor de una universidad. Tenía toda una cátedra. Y todo su conocimiento se desmoronó cuando leyó la Escritura en Romanos: el justo por la fe vivirá. Entonces estas son las evidencias de las que hablamos, de cómo la sencillez del mensaje de la cruz desmorona todo el conocimiento humano. Entonces no podemos seguir a líderes, sino que tenemos que seguir el mensaje de la palabra de Dios. Miren, en el verso 22 los judíos pedían milagros, señales. ¿Cuánta gente no conocemos hoy reclamando milagros y enseñando que en la iglesia tiene que haber milagros para que la gente se convierta? Léase el Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que no todo el que fue partícipe y receptor de un milagro se salvó. 10 leprosos fueron partícipes de un milagro. ¿Cuántos regresaron a dar gracias? 5,000 en una ocasión, 4,000 después. Vieron el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Y por qué habían 120 en Pentecostés? ¿Dónde estaban los miles? ¿Dónde estaban? Entonces, no es por manifestaciones de milagros. Y en Corintios habían estas cosas porque usted lee el verso 1, en los versículos 4 al 9, Pablo dice que ellos fueron enriquecidos en todas estas cosas. Y cuando usted lee el capítulo 12, se habla de gente con el don de sanidades. Sin embargo, esta no es la esencia. Los griegos buscaban ¿qué? Sabiduría. Y Pablo en el verso 23 enseña la esencia de todo lo que está diciendo aquí. Ni señales, unos señales, otros sabiduría, pero nosotros, o sea, los que amamos a Jesucristo, los que tememos a Jesucristo, los que estamos comprometidos con Jesucristo, ¿predicamos a quién? O sea, no predicamos ni sabiduría ni milagros, sino a Cristo. ¿Qué predicaban de Cristo? ¿Cuál es el punto central en la vida de Cristo? No es el sermón del monte, no es su nacimiento. Y a mí me causa que el cristianismo hoy pone más énfasis en celebrar el nacimiento de Cristo que no en el sacrificio, la muerte y la resurrección. Y qué tristeza. Y cuando celebran la resurrección y la muerte, hasta con costumbre, todavía no me ando preguntando dónde sacaron el conejo y los huevos. El huevo todavía era parte de la tradición judía, pero el conejo. Créanme, si alguien después me lo puede enseñar, se lo agradezco. Y fíjense, ellos predican a este Cristo, que para los judíos era ¿qué? Tropezadero. ¿Por qué? Porque ponía punto final a la ley de Moisés, por un lado, y con esto, punto final al liderazgo sublime de los judíos. Pero por otro lado, porque sobre ellos pesaba la culpa de haber matado a Jesucristo. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Porque ellos no entendían. Veían esto como algo de ignorantes. Sin embargo, para los llamados,
fueran judíos o griegos, el mensaje que era poder de Dios, porque removía todo lo que tenía que ser removido y limpiaba. ¿Y qué? Y sabiduría de Dios, porque abría los ojos del hombre para que contemplara dónde estaba y conocieran dónde estaba la verdad. ¿Y esa verdad quién es? Cristo. Y empieza después de decir en el verso 25, y ya voy a terminar. Y no es que Dios sea insensato ni débil, sino que está usando lo que se conoce como antropomorfismo. O sea, está comparando a Dios con un hombre para que la gente entienda. Y dice, lo insensato de Dios. Evidentemente Dios no es un insensato, pero lo que está dándolo es como si fuera una posibilidad. Si Dios fuera insensato, lo insensato de Él es que es más sabio que los hombres. Y lo débil, entonces ¿quién puede levantarse y resistirle? ¿Quién puede estar en contra? Entonces es un llamado a tener cuidado, no estar tomando partidos, siguiendo la carne, alejados de Cristo, porque vamos a chocar con este Dios que es fuerte y que es sensato. Y al final nos vamos a hacer partícipes de lo que nosotros mismos sembramos. Porque si eres seguidor de hombres y no de Cristo, oye, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y a través de su mensaje. Mirad, hermanos, vuestra vocación. Le está diciendo, miren a lo que se dedican. Ustedes no son sabios. Ustedes no son gente de alta sociedad, ni nobles, ni poderosos. Y no son llamados a estas cosas tampoco. Ustedes no son llamados a tener reconocimiento humano, ni un lugar en la sociedad, sino amar a Jesucristo. Y tengamos cuidado, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y el del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Un pescador como Pedro, los grandes gnósticos, los grandes judíos estaban cayendo postrados ante un mensaje como el que un hombre tan sencillo como él anunciaba. Tenía la unción de Dios, no para romper bancos y tumbar gente, ni soplar, sino para predicar. Evidencias, 2000, después 3000. Y luego empieza a centrar al hombre en Jesucristo, cuando dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, en Dios. O sea, empieza a centrar al hombre en Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y de Cristo dice que ha sido hecho por Dios sabiduría. Quiere decir que si tú quieres una verdadera sabiduría, ven a quién, y que esa sabiduría radica en el mensaje de la cruz. No en repetir y ser capaz de citar Biblia, porque hay muchos intelectuales religiosos y eso no es la esencia. Habla de Cristo, que es sabiduría. Justificación, o sea, el que trae declaración de justo. Santificación, el que me aparta para Dios. Y redención, el que me rescata. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese. Entonces, si de alguien me tengo que gloriar, no es del líder que tengo, ni de su erudición, sino de Jesucristo y del mensaje y de lo que Él provoca en mí. Así que, hermanos, y Pablo se pone, por ejemplo, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús y a este
A Pablo no le interesó entrar en ese juego. ¿Podía Pablo haber discutido con una erudición magistral? Sí. Oye, Pablo no era ningún iletrado. Mire, Pablo hablaba hebreo, arameo, griego, también el latín, porque si estaba en Roma no se hablaba latín. Y si quería ir a España, muy probablemente, que también hablaba el español de aquel tiempo. Mínimo hablaba unos 5 idiomas. 4. Criado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes eruditos judíos. Ciudadano romano, quiere decir que educado en todo. La cultura romana también. Sin embargo, él se propone anunciar solamente a Cristo y a él crucificado. Y aquí es donde está la esencia. No podemos proponernos seguir a hombres, sino solo a Jesucristo, y no entrar en disputas y partidismos que llevan a la desunión, sino ser unos en anunciar el Evangelio a todo el que lo necesita. Hay muchas Biblias que predicar, muchos inconversos que ganar. Cuando nosotros tomamos partidismo, le hacemos el juego al diablo. Y la iglesia deja de predicar para dedicarse a atender lo que este partidismo y conflicto crea. Y quien va ganando ventaja con esto es el diablo, porque las almas se siguen yendo al infierno. Pero cuando la iglesia se centra en Jesucristo y en el mensaje de Cristo y en anunciar a Cristo, las cosas empiezan a ser distintas, porque las almas empiezan a ser cambiadas por el poder del Señor. No es extrañarnos que después, a partir del verso 6, eso para las próximas semanas, va a empezar a hablar de la auténtica sabiduría como un don de Dios. O sea, no tiene nada que ver con factores humanos. Y está llevando a los creyentes a que consideren dejar de seguirse a sí mismos y a hombres para seguir a quién? A Cristo. Oramos. Padre, gracias por este tiempo en tu casa, en este momento que podemos